Para burlarse de ella frente a sus amigos millonarios, este arrogante CEO retó a su empleada de limpieza a una partida de ajedrez. Él esperaba una victoria fácil para alimentar su ego, pero el secreto que ella guardaba sobre su pasado estaba a punto de darle la lección de su vida en solo 64 casillas. Esta es la historia de cómo un tablero de ajedrez se convirtió en un campo de batalla por la dignidad. Antes de contarte cómo se desarrolló esta increíble partida, quiero pedirte algo que me ayuda muchísimo a seguir creando estas historias. Pausa el video un segundo y comenta aquí abajo desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo. Me encanta leer hasta dónde llegamos. Y ya que estás ahí, no olvides dejar tu like si te gustan las historias de justicia, compartir este video con alguien que necesite ver que la inteligencia siempre vence a la arrogancia, y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ningún relato. ¿Listo? Perfecto, porque la partida está a punto de comenzar. Hola a todos, mi nombre es Camille. La historia que necesito contar ocurrió el otoño pasado, y hasta hoy siento el eco de aquel día en mi columna vertebral. Existe un tipo de silencio que solo el dinero puede comprar. No es un silencio de paz, sino un silencio de control, pesado, que parece presionar los tímpanos. Ese era el sonido de la lujosa propiedad en Arizona a la que me llamaron para un trabajo de limpieza de última hora. El aire no era el aire seco del desierto, sino algo artificial, helado y reciclado, con un débil olor a lirios blancos, que siempre me han recordado a los funerales. Yo, a mis 51 años, me movía por ese ambiente como un fantasma. Mi uniforme beige, de una tela áspera y sin forma, era el camuflaje perfecto contra las paredes de travertino pulido. Recuerdo vívidamente un momento, estaba reponiendo las toallas de mano en el baño cuando uno de los ejecutivos, hablando alto por el móvil sobre millones de dólares, dio un paso hacia atrás sin mirar. Sentí el viento de su chaqueta y el olor de su perfume caro pasar a centímetros de mi rostro. Ni siquiera vaciló. Para él, yo era solo espacio vacío. En ese instante, tuve un recuerdo agridulce de un profesor en la Universidad Fisk, en mi otra vida, hablando sobre el reconocimiento de patrones en ciencias de la computación. Irónico, estaba usando esa misma habilidad, no para programar, sino para reconocer los patrones de desdén e invisibilidad que me rodeaban. El centro de aquel universo de silencio y poder era Gregory Alton, el CEO. Era un hombre que no necesitaba levantar la voz, pues el mundo a su alrededor parecía inclinarse para escucharlo. Su presencia era un campo de fuerza. Cuando reía, un sonido gutural y ensayado, todos en la sala reían con él, como un reflejo condicionado. Lo observaba de lejos, desde la seguridad de mi invisibilidad, mientras limpiaba una mesa. Vi el brillo de su reloj Patek Philippe cuando gesticuló, y vi el acto que lo definió todo para mí. Se limpió los labios con una servilleta de lino blanco, la arrugó con una mano y, con un desinterés estudiado, simplemente abrió los dedos, dejándola caer sobre la alfombra persa. Sus ojos no siguieron la servilleta, ya estaban cazando la próxima audiencia, el próximo negocio. Fue un acto de poder absoluto, la certeza de que su universo se reorganizaría para arreglar sus pequeños desórdenes. Y entonces, mis ojos fueron atraídos hacia el centro de la sala. Allí, bajo un único y dramático foco de luz, reposaba un tablero de ajedrez de mármol y roble. Las piezas de ónix y alabastro brillaban, frías y perfectas. No era un juego, era una declaración, era un altar. Y mientras miraba la pieza del rey negro, pulida como un espejo, tuve la terrible e inquebrantable certeza de que aquel altar exigiría un sacrificio, y, de alguna manera, supe que el peón a ser sacrificado esa noche sería yo. El momento de la convocatoria llegó como un rayo en un cielo azul, rompiendo el silencio y mi invisibilidad de forma brutal. Yo estaba a un lado de la sala, cambiando la bolsa de basura de una papelera de acero cepillado, cuando la voz de Gregory Alton cortó el aire. Usted, ahí, la de la limpieza,
¿Cuál es su nombre? La pregunta no fue dirigida a mí. Fue lanzada al aire, como si estuviera llamando a una mascota. Todas las cabezas se giraron en mi dirección. El campo de fuerza que me hacía invisible se deshizo al instante. Sentí decenas de miradas sobre mí, curiosas, desdeñosas, divertidas. Por un segundo, mi nombre desapareció de mi propia mente. Tal fue el shock de ser súbitamente arrancada de mi sombra. Una de las otras empleadas, más joven, me dio un codazo. Está hablando con usted, Camille. Me enderecé, y el nombre salió casi como un susurro. Camille. Señor. Gregory sonrió. Una sonrisa amplia que no alcanzó sus ojos fríos. Camille. Bonito nombre. Dígame. Camille. ¿Sabe jugar al ajedrez? El aire en la sala se volvió pesado. Era una pregunta tan absurda, tan fuera de lugar, que la única respuesta posible fue el silencio atónito de los invitados, seguido de risitas ahogadas. La trampa estaba tendida. Él no quería una respuesta, quería un espectáculo, quería exhibirme como un objeto de entretenimiento, la limpiadora ignorante de la que se burlaría en su tablero de lujo para divertir a sus amigos ricos. Cada paso que di hacia el centro de la sala, hacia el tablero de mármol, pareció llevar una eternidad. La alfombra persa, que antes limpiaba sin darme cuenta, ahora parecía un campo minado. Sentía las miradas de los ejecutivos como alfileres en mi piel, veía las sonrisas de medio lado y oía los susurros disimulados. Ya me veían como una derrotada, una broma lista. Pero mientras caminaba, otra imagen se superpuso a aquella escena, la imagen de la mesa de centro de mi infancia, con una pata rota y calzada con libros viejos. Recordé a mi padre enseñándome los movimientos de las piezas, usando tapas de botella para reemplazar las que habíamos perdido. Recordé su paciencia, la forma en que decía que el ajedrez no era sobre poder, sino sobre respeto. Respeto por el adversario, por las piezas y, sobre todo, por el tablero. Aquel recuerdo me ancló. Cuando llegué al altar de Gregory, ya no era la limpiadora invisible, era la hija de mi padre. Levanté la barbilla, miré al hombre que me veía como a nada, y mi voz, cuando salió, era tranquila y firme, una isla de serenidad en medio de aquel mar de arrogancia. Sí, señor Alton, sé jugar al ajedrez. El juego comenzó. Gregory Alton se sentó en la silla de roble como un rey en su trono, con una confianza que rebosaba arrogancia. Sus primeros movimientos fueron rápidos, agresivos, casi violentos. Movía las piezas de ónix con un clic audible sobre el mármol, un sonido seco y autoritario que parecía decir aquí mando yo. Cada jugada era una demostración de poder, un avance impaciente y telegrafiado, diseñado no para construir una estrategia, sino para intimidar y avasallar. Sus amigos ejecutivos, formando un círculo alrededor de la mesa, murmuraban aprobaciones, como si estuvieran viendo a un león cazar. Al otro lado del tablero, yo apenas respiraba. Mi calma no era una actuación, era un refugio. Toqué mi primera pieza, un peón de alabastro, y sentí la frialdad de la piedra pulida bajo mis dedos. La moví 2 casillas hacia adelante, el movimiento silencioso, casi reverente. No estaba jugando contra Gregory, estaba jugando contra su impaciencia, contra su ego. Observaba sus ojos, que no se concentraban en el tablero, sino en el espectáculo, buscando la aprobación de su público. Él no veía las piezas, se veía solo a sí mismo. La partida se desarrolló a ese ritmo durante varios minutos, un ballet de agresión ruidosa contra una defensa silenciosa y metódica. Él sacrificaba peones sin pensar, abriendo su juego de forma imprudente, ansioso por un jaque mate rápido y humillante. Yo, por otro lado, construía mi estructura, pieza por pieza, una fortaleza silenciosa en mi lado del tablero. Movió su reina de forma prematura, un ataque predecible que un jugador menos experimentado habría temido. Sonrió, la sonrisa de un depredador que acorrala a su presa, esperando que yo retrocediera en pánico. En lugar de eso,
Avancé uno de mis alfiles, un movimiento sutil que no solo neutralizaba su amenaza, sino que también creaba una trampa silenciosa que él, en su prisa, no vio. Mientras movía la pieza, mi voz sonó en la sala por primera vez desde que comenzó el juego, tranquila y clara. Uno se aprisiona a sí mismo, dije, mirando no a él, sino al tablero, cuando no respeta el tablero. La sonrisa de Gregory vaciló, las risitas alrededor de la mesa cesaron. El silencio que siguió fue diferente al anterior, ya no era de burla, sino de un asombro súbito e incómodo. La presa no solo se había defendido, había hablado. A partir de ese momento, la dinámica del juego y de la sala cambió por completo. El aire se volvió espeso, y el público de ejecutivos ya no parecía tan cómodo. Gregory, al darse cuenta de que su trampa había fallado, comenzó a mostrar las primeras señales de frustración. Su rostro, antes relajado y burlón, ahora estaba tenso, con la mandíbula apretada. Empezó a tardar más tiempo entre jugadas, pero su pensamiento ya no era claro. Estaba turbio de rabia y de una humillación que no había previsto. Me miraba, tratando de encontrar una señal de miedo, una grieta en mi calma, pero no encontraba nada, y eso parecía irritarlo aún más. Fue entonces cuando, después de capturar uno de sus caballos, comenté, todavía con la voz baja y sin mirarlo, mi padre me enseñó a jugar en una mesa de centro con una pata rota, faltaban piezas, así que usábamos tapas de botella para los peones. Un murmullo recorrió la sala. No estaba solo jugando, estaba contando mi historia, una historia que contrastaba brutalmente con el lujo opresivo de aquel tablero, y con cada pieza que movía, el espejo que era aquel juego comenzaba a reflejar la imagen de ellos de forma cada vez más nítida e incómoda. La frustración de Gregory alcanzó su punto máximo, estaba perdiendo terreno, sus piezas más poderosas atrapadas en trampas que él mismo había creado con su prisa. En un acto de desdén, después de un movimiento mío que lo forzó a una posición aún peor, rió de forma forzada y dijo a uno de sus colegas, al final, es solo un juego, nadie está contando los puntos. Intentaba disminuir la importancia de su inminente derrota, enmarcándola como un pasatiempo trivial, una broma en la que él, el gran CEO, solo participaba por caridad. Las piezas de alabastro de mi lado del tablero parecieron brillar con más intensidad bajo la luz. Sin levantar la vista, respondí a su comentario, mi voz cortando el aire como una cuchilla fría y afilada. Con todo respeto, señor, dije, solo la gente que está perdiendo dice que nadie está contando los puntos. El silencio que siguió fue absoluto. La frase quedó flotando sobre la mesa, despojada de cualquier ambigüedad. Le había quitado su última defensa, la negación. Ahora, ya no era un juego entre un CEO y una empleada de limpieza. Era una lección, y todos en aquella sala, de repente, se convirtieron en alumnos. La partida entró en su acto final. El tablero, antes un campo abierto de posibilidades, ahora era un paisaje claustrofóbico para Gregory Alton. Sus piezas más valiosas, la reina y las torres, habían sido neutralizadas o capturadas, víctimas de su propia prisa y arrogancia. Le quedaban pocas defensas, y su rey estaba peligrosamente expuesto, acorralado en un rincón del tablero como un animal asustado. El sudor comenzó a brillar en su frente, bajo la luz intensa del foco, y sus manos, que antes movían las piezas con un chasquido autoritario, ahora flotaban sobre el tablero con una vacilación temblorosa. Miraba las piezas como si fueran traidoras, como si no pudiera entender cómo su poderoso ejército se había desmoronado. El público de ejecutivos estaba en un silencio sepulcral. Las sonrisas habían desaparecido, reemplazadas por máscaras de incomodidad e incredulidad. Ya no estaban viendo una humillación, estaban presenciando una. Al otro lado de la mesa, yo mantenía mi ritmo. Cada movimiento mío era deliberado, económico, silencioso. Recordaba las noches en que mi madre, enferma y débil,
me observaba jugar contra mí misma en la mesita de centro. Ella decía que la verdadera fuerza no estaba en atacar, sino en entender la debilidad del oponente y dejar que se derrotara a sí mismo. Y era exactamente eso lo que estaba sucediendo. Gregory, en su furia ciega, había destruido sus propias defensas, y todo lo que yo necesitaba hacer era avanzar con calma y precisión hacia el golpe final. El momento llegó. Después de una larga y agonizante pausa, Gregory hizo su último movimiento desesperado, avanzando un peón solitario como si aquello pudiera, de alguna forma, reescribir la historia de la partida. Fue un gesto patético, el último suspiro de un rey depuesto. Miré el tablero, sexta la red que había tejido pacientemente cerrarse, y tomé mi torre de alabastro. La piedra estaba fría contra la piel de mis dedos. La deslicé por la última fila del tablero, el movimiento suave y silencioso, hasta que se detuvo en la casilla final, directamente alineada con su rey negro, que ahora no tenía a dónde huir. Mi alfil protegía la torre, y mi caballo cortaba cualquier ruta de escape. Era una trampa perfecta, construida no con brillantez, sino con paciencia. Levanté mis ojos del tablero y lo miré por primera vez desde que comenzó el juego. Sus ojos estaban vidriosos, fijos en la escena de su derrota. Su boca estaba ligeramente abierta, en un estado de puro shock. Y entonces, en el silencio absoluto de aquella sala, mi voz sonó, no con triunfo, no con burla, sino con la claridad simple e innegable de un hecho. Jaque mate. La palabra, dicha en un tono tranquilo, tuvo el efecto de una explosión. Escuché un suspiro colectivo, un sonido agudo de aire siendo aspirado de los pulmones de 20 hombres poderosos que acababan de presenciar lo imposible. La palabra jaque mate quedó flotando en el aire de la sala como una niebla densa, un sonido que, aunque dicho en voz baja, pareció sacudir los cimientos de aquella fortaleza de vidrio y ego. El silencio que siguió fue diferente a todos los demás. No era el silencio caro y controlado del principio de la noche, ni el silencio tenso y expectante de la mitad del juego. Era un silencio absoluto, pesado, un vacío sonoro donde el único ruido era el zumbido distante del aire acondicionado y el sonido de mi propia respiración tranquila. Gregory Alton permaneció inmóvil, congelado en su silla, los ojos fijos en el tablero como si la escena de su derrota fuera un jeroglífico indescifrable. Vi una pequeña gota de sudor resbalar por su sien y recorrer el contorno de su mandíbula apretada antes de desaparecer en su cuello almidonado. Su rostro, antes sonrojado por la arrogancia y el vino, ahora tenía una palidez cerosa, el color de la derrota. Miré a mi alrededor. Los ejecutivos, su fiel público, eran ahora un mar de rostros atónitos. Algunos miraban al suelo, incapaces de enfrentar la humillación de su líder. Otros me miraban con una nueva expresión, una mezcla de shock, confusión y, en unos pocos, un brillo fugaz de respeto a regañadientes. Habían llegado esperando un circo, pero terminaron presenciando una ejecución. Yo, por mi parte, no sentía la euforia de la victoria, sentía una calma profunda, una especie de justicia poética que no necesitaba aplausos. Con la misma lentitud y deliberación con que jugué, comencé a ordenar el tablero. Mis manos se movieron con la eficiencia de mi trabajo, tomando cada pieza, el ónix y el alabastro, y colocándolas de nuevo en sus casillas de origen, como si estuviera restaurando el orden del universo. Mientras colocaba la última pieza, el rey blanco, de vuelta en su lugar, el hechizo que mantenía la sala prisionera pareció romperse. Escuché una tos nerviosa, el sonido de alguien moviéndose incómodamente en una silla de cuero, pero nadie habló. Todos los ojos todavía estaban puestos en mí, esperando mi siguiente jugada, tal vez una palabra de burla, una sonrisa triunfante, cualquier cosa que encajara en la narrativa de una victoria aplastante. Pero esa nunca fue mi intención. Mi objetivo no era humillarlo, era simplemente negarme a ser humillada. Me levanté de la silla, con la espalda recta,
y alicé mi uniforme beige, el símbolo de la invisibilidad que él había intentado imponerme. Miré a Gregory Alton una última vez. Sus ojos finalmente encontraron los míos, y en ellos no sexta rabia, sino un vacío profundo, el vértigo de un hombre que se vio despojado de su armadura de poder. Y entonces hablé, mi voz no más alta que un susurro, pero resonando en el silencio como un trueno. Siempre fui más que una empleada de limpieza. Señor Alton, dije, es usted quien nunca vio. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, cada paso firme y silencioso sobre la alfombra cara. Sentí sus miradas en mi espalda, ya no como alfileres, sino con el peso de la revelación. No estaba saliendo de aquella sala como la ganadora de una partida de ajedrez. Estaba saliendo como siempre fui, Camille R. Bennett, y esa era una victoria que ningún tablero, por más lujoso que fuera, podría contener.